Escribas de Montaña, resignificando el Parque de las Brujas, fue la oportunidad con la que logramos traer una visión, una idea, volver este lugar un espacio disfrutable y ameno para sus habitantes desde una nueva historia, recargada de sus antecedentes históricos. Su merced, es una pregunta. ¿Ustedes creen que esos espacios, como el jardín, son espacios que ayudaron a la comunidad? Y el hecho de que ese espacio lo hayan quitado, ahorita a ustedes, ¿qué les representa ese espacio vacío? Tristeza, para mí sí me da mucha al principio tristeza. Se volvió muy inseguro, porque como esa no la tumbaron ahí mismo, Entonces, entonces ¿qué pasaba? Ahí se metía mucho ñero, metía mucho vicioso, y eso se volvió una zona de inseguridad, aunque al principio le pagaban a un celador para que estuviera ahí, es lógico, pero después ya el celador se fue. Lo digo porque yo una vez que iba bajando a mí me robaron ahí, ¿verdad? O sea, lógico, porque como a veces le echaban o sea, uno a veces me cogía la tarde y yo salía corriendo de aquí para abajo y pues lógico, ahí esa zona es muy sola y muy... Por lo que se entraban a la casa. Y eso es muy solo y eso es muy o sea, para mi concepto, eso ahí se volvió una zona terrible, o sea, muy peligrosa. ¿De qué forma podríamos recuperar este espacio para la comunidad? ¿Cómo o qué debería pasar ahí en ese espacio? Si hay algo que yo tengo conocimiento es que cuando los espacios se arreglan, cuando los espacios se adornan, cuando los espacios los reutiliza y los utiliza la comunidad, son espacios que definitivamente van dentro de... Me llamo Juan Malaver, tengo 27 años, yo nací en este territorio prácticamente, siempre he vivido aquí, salvo unas excepciones en la adolescencia. Yo mi adolescencia viví fuera del territorio, pero el resto siempre he vivido acá. Si recuerdo sumeramente, eso fue como unos 10 años aproximadamente, cuando empezaron a desocupar el jardín. Tengo 27 años y eso pasó como entre los 13 y 14 años, entonces el jardín siempre estuvo desocupado. A mí me impresionó mucho ver cómo, porque él me preguntaba por qué está desocupado este jardín, por qué no lo siguen utilizando y demás. Entonces pues yo puedo recordar aproximadamente unos de 10 a 14 años. Cuando se loteó este barrio, cuando pues empezó a hacer el registro de la venta de los lotes de este barrio, el urbanizador, que se llamaba Teodoro Restrepo, él no tenía una licencia urbanística estrictamente dicha. Entonces pues claramente se tenían que haber dejado acondicionado unos espacios libres de 90, que sería pues lo que es Ronda Quebrada, estos fenómenos de emergencia y de mitigación que pasan cuando pues la quebrada se sube, el sedimento se baja, una cosa y que la otra. El hermano de mi abuelo, a él le alcanzaron a vender su lote en la Ronda Quebrada. Yo me acuerdo que yo era niño y jugábamos literalmente al frente de la canal. Entonces esa es la misma historia que le pasó a este jardín, pero pues no fue declarada en extinción, por así decirlo, por parte del acueducto y de las instituciones competentes, sino como hasta el 2010, que es como yo te estoy diciendo, que hace 10, 14 años. Pero sí lo hicieron con las casas. Entonces esas ruinas a las que ustedes se refieren son unas casas que estaban en Ronda Quebrada y que tuvieron que ser evacuadas y destruidas. Entonces esos son como unos lotes que se ven ahí, son los que ustedes están referenciando. Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta, ay, también lo tomo con Lola, y porque me gusta, a cerrarlo porque estaba en una zona de alto riesgo y más aún porque eran niños. Entonces por eso hasta donde yo sé, es que toda esta zona, desde la avenida de arriba hasta aquí abajo, era solo vivienda. ¿Qué pasó? El acueducto le compraron a todos los propietarios, los sacó para otras partes. Vale. Y el acueducto se quedó con el terreno. Entonces ya declararon eso como zona de riesgo, sí, entonces ya resultaron con el cuento que el jardín estaba afectado por la zona de riesgo y que tocaba levantarlo. Y pues nosotros tratamos de darnos de que no, porque es que es una obra, un jardín donde había niños hasta la edad de 5 o 6 años, es una obra muy importante.
las madres que les toca trabajar, entonces no pueden tener sus hijitos, porque como ya era una obra muy importante para la niñez. Hubo una nieta ahí mía que la tuvieron ahí un tiempo, ahorita está por allá en España, pero en realidad nos dio duro la quitada del jardín de ahí. Le solicitamos a Bienestar y nos había quedado de dar, nos dio la orden de que consiguiéramos un lote bien grande. Conseguimos un lote allá por la diagonal 51, le hablamos con el dueño y nos dio los papeles para que hiciéramos los trámites. No quisieron, Bienestar no salió con nada, ya salieron que lo trasladaron para allá. Listo, digamos, se cierra el jardín, y el jardín no es que lo destruyan inmediatamente, sino se termina como el uso del jardín como un espacio de educación para primera infancia y queda totalmente abandonado y a su suerte. Entonces, digamos, empezó a ser víctima de vandalismo, objeto de robos, objeto de daños y demás, y fue así que, digamos, se fue construyendo esa demolición, conspirándose esa demolición de lo que era el jardín. Entonces levantan el jardín y el espacio queda totalmente abandonado. Entonces, pues, actividades culturales, pero como para el habitante y el consumidor que hace su cultura aquí, pero del resto no, o sea, en beneficio y en provecho de los habitantes del barrio no. Carolina Forero, líder social, proteccionista en la localidad también de San Cristóbal. Actualmente venimos adelantando procesos con diferentes organizaciones sociales, entre ellas está Fundación Fundarte Wisten, el colectivo Mujeres del Suroriente y Suroriente Latente. Cada una de estas organizaciones pues tiene como un rol específico dentro de la labor y las actividades sociales y dentro del territorio. Entonces, por ejemplo, Fundarte está enfocada más a como al tema de rescate de animales y labor social con población vulnerable. Desde el colectivo Mujeres de Suroriente estamos enfocadas a trabajar con mujeres mayores, ¿sí? Estas abuelas que día a día pues estaban anteriormente en su casa sin hacer uso adecuado de su tiempo libre, entonces estaban entrando con temas de depresión, ansiedad y demás por el abandono de sus familias mismas. Entonces, a raíz de eso pues nace el colectivo Mujeres del Suroriente y adelantamos procesos y actividades con ellas. Y a su vez articulamos con Suroriente Latente para generar todo el tema de huertas urbanas, todo el tema de recuperación de espacios y zonas verdes, especialmente pues en el sector del parque y de toda la rotonda de la Quebrada La Morales. Fue muy importante este jardín, este espacio, porque educaba, digamos, a todos los chicos que tenían mi edad en esa época. O sea, pues fue el criadero, por así decirlo, de toda una generación que actualmente somos la generación que nos estamos pensando el territorio de una forma distinta. Entonces fue muy importante porque pues atendía toda esa demanda de los habitantes tanto de República del Canadá como de Libertadores, como de Santa Rita, que son los barrios que rodean acá este espacio. Pues yo recuerdo estudiar acá, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, había en esa escalera allá había un rodadero donde tú estás parada, era como un salón de juegos y allá quedaba, si no estoy mal, el comedor o viceversa, y acá atrás quedaban como las aulas, eran unos 4 espacios de aulas que compartíamos. Yo recuerdo que la estructura no, era así, no era de 2 pisos, sino pues esto era como, sí, la escalerita. Caso durante estos 2 últimos años hemos tenido alrededor de 2 presuntos abusos sexuales en este sector. Adicionalmente a eso, el tema de armar cambuchos dentro de este espacio y demás, y a raíz de todas estas problemáticas de inseguridad y demás, pues lo que optamos desde las organizaciones sociales fue realizar el primer festival que se llama La Morales. El festival se realizó en el mes anterior, contamos con apoyo de organizaciones sociales del territorio y también con algunas entidades del Estado. Lo que pretende este festival pues es hacer una recuperación y una resignificación de este espacio con el fin de minimizar pues un poco estas problemáticas tan fuertes que hay dentro de este sector. Tengo 27 años y empecé a estudiar ahí en el 2001. Hay ciertas decisiones que son decisiones institucionales que a nosotros se nos van de las manos, ¿no? Cuando el acueducto o el IDIGER declara una zona en riesgo, pues hay uno que puede hacer la comunidad. Si la comunidad no puede presentar un argumento científico que tenga validez ante la institución de decir, no, efectivamente la zona no es en riesgo. Siento que a la comunidad le dio igual, o sea, pues primeramente los que tenían sus hijos acá afiliados
supongo que les dio duro, pero no obstante, o sea, como que esta demanda fue desplazada. Este jardín se llamaba Jardín Pequeños Artistas y pues se creó un jardín nuevo aquí, o sea, como que se desplazó a Libertadores, Jardín Pequeños Artistas, una casa grande, me imagino que atendía la misma demanda, un poquito menos, y ya. Lo que sé del jardín es que actualmente ya no está en funcionamiento, podríamos decir que ya su actividad educativa cesó. Creo que eso fue hace como unos 4 o 5 años que dejó de funcionar. La idea para poder mitigar que se tiene es como empezar a que la gente, desde estas actividades que se empiezan a ejercer y a generar y a surgir, pues empiecen a apropiarse de este territorio, de este sector que es tan problemático como tal, con todos los temas de inseguridad, ¿sí? Entonces nace pues el festival. La idea es poder hacer este festival cada 6 meses y dar una continuidad en la línea del tiempo, para que ya se vuelva costumbre en la comunidad que vamos a hacer el festival, que vamos a participar, y esperamos pues con cada convocatoria tener más amplia cobertura y que llegue más comunidad. Nuestro espacio, que de este momento salga la inspiración para la música, chicas, porque aquí nosotros los procesos que desarrollamos procesos creativos de la música. Entonces esperamos de que aquí salga una reflexión lírica del espacio. Entonces y aquí agradecer. Como la construcción se avanzó tanto, entonces todas esas fuentes de agua se fueron perdiendo, pero nosotros hicimos una prueba de bajar agua por gravedad de la limpia que viene de arriba del cerro y nos dio resultado, y con eso pues también nos sirve para la huerta, o sea, utilizar los recursos de la madre tierra, dicen los indígenas, ¿no? Entonces, utilizamos esa agua, gracias a Dios, ahí no está funcionando. Y ya vamos para adelante a ver qué hacemos. Pese a que sentimos una desconexión de la comunidad con su entorno, sabemos que aún hay una lucha interna entre la memoria viva contra el olvido, y nos alegra ser parte de esa lucha. Si bien sigue siendo una realidad compleja, ya ha empezado a construirse y alimentarse. Por lo menos, y con las expectativas bajas, se logró el primer paso para revivir lentamente no solo al lugar, sino también a esas emociones enredadas en los recuerdos de los adultos mayores, lo cual para mí es como volver a vivir. Colombia, potencia de la vida.